otras noticias, estaba al pendiente de este caso y vamos a hablar de él en unos minutos. Una denuncia de presión de los panistas en la capital mexicana contra colegas, amigos del Soberano, pero antes me dicen que ya entró al sistema antes de ir con Alfonso Flores Durón y Enciso, director editorial del Soberano. Déjenme, y grábenme muchachos, déjenme recibir a la senadora por Morena del estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, a quien le agradezco siempre su disponibilidad y sus ganas de hablar sin censura. Antares, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy contenta de estar con ustedes otra vez, ya sabes que me da mucho gusto verle siempre. A mí también me da mucho gusto, aunque me duele en esta ocasión preguntarle su opinión. Celaya, Guanajuato, la ciudad más violenta del mundo. Se ha anunciado en esta encuesta, en este termómetro de seguridad, y a nadie le puede, a ningún mexicano le puede agradar esta terrible distinción. Entiendo que muchos digan, pues ahí está, con un pinche gobernador panista, ahí está. No. A nadie nos puede causar algo positivo el hecho de que Celaya, Guanajuato, aparezca en el primer lugar como la ciudad más violenta del mundo. Antares, ¿qué piensa usted, senadora? Es gravísimo. Lo que está pasando en Guanajuato desde hace años es muy grave. La escalada de violencia que colocó a Guanajuato en el primer lugar nacional en homicidios dolosos desde 2016 es de terror. Ciertamente, Celaya está en primer lugar, pero además tenemos en los primeros 10 lugares otras ciudades de Guanajuato, como son Irapuato y León. Y es muy grave la situación que se vive en mi estado, desgraciadamente, en donde la gente tiene mucho miedo de salir a la calle, miedo de ya no regresar de su trabajo, miedo de que se metan a su casa a hacerles algo, porque todo eso sucede cotidianamente. Senadora, ¿cómo es que llegamos a tener la ciudad más violenta del mundo en México y ustedes en Guanajuato? Pues mira, yo creo que es toda una suerte de, es como un germen, un caldo de cultivo. Es importante decir que si bien Guanajuato es uno de los estados con mayor ingreso a nivel nacional, el 80%, de acuerdo con cifras de Coneval, están por debajo de la línea de bienestar, es decir, que tienen vulnerabilidades distintas. Estaba consultando recientemente los datos del censo de INEGI de 2020 y Guanajuato está por debajo de la media nacional en escolaridad, por ejemplo, y esto tiene que ver con que no hay suficientes preparatorias y mucho menos universidades. Entonces, ¿cuáles son las opciones para las y los jóvenes? Desgraciadamente, enrolarse en actividades antisociales para subsistir o subsistir de esa manera muy, muy grave y muy precaria porque están arriesgando la vida. Y esto además sumado con las cuestiones que tienen que ver con el huachicol, porque Guanajuato pues es un estado de los que son cruzados por todas partes por ductos de Pemex. Tenemos la refinería de Salamanca y a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo, entonces los grupos criminales que se dedicaban al huachicol han ido diversificando las actividades hacia extorsión y secuestro express y una serie de cosas terribles. Y además llama mucho la atención que cuando ha habido capturas de gente vinculada con estos grupos delictivos, frecuentemente son liberados porque las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía del Estado de Guanajuato frecuentemente no están bien armadas. Entonces, hay una serie de cuestiones muy graves. Ha habido muchos homicidios de personas vinculados, bueno, servidores públicos. Hay un municipio que es a Paseo El Alto, en el que a nosotros nos asesinaron a nuestro candidato en el 2018, quedó como candidata después su esposa, que es quien gobierna actualmente, y le han asesinado a 12 funcionarios públicos de su administración. ¿Cómo va a ser eso? O sea, es una situación muy grave.
son regiones completas que están asediadas por el crimen organizado, y a pesar de que el gobierno federal hace un grandísimo esfuerzo en posicionar allí a fuerzas federales, pues también hay problemas muy serios con las policías municipales cuando las hay, porque en muchos municipios hay mando único que depende del gobierno del estado. Entonces es una serie de complicaciones